La comunidad de Bitcoin fue creciendo y algunas cosas para bien, otras para mal. A veces me gusta ver cuando eran, no sé, el año 2011 era, bueno, el año 2011 igual era todo online, porque juntarnos entre dos ya era mucho. Pero ya 2013, cuando éramos poquitos, pero al menos ya nos juntábamos en persona, la verdad que yo creo que era más interesante. Fue cambiando, primero en la gente tecnológica y tal vez con algunos fines políticos, económicos. A medida que pasó eso fue la gente que quería invertir por un tema de especulación financiera, vinieron los traders, vinieron los abogados que de pronto dijeron, ok, esto tiene una faceta del derecho y cómo los tributos y todo ese tipo de tributaristas y todo eso hay que interpretarlo y les divierte a ellos el ver cómo encaja Bitcoin en una regulación que no estaba preparada para eso. Y bueno, a cada gente le va apasionando cosas distintas. Y la verdad que está buenísimo. O sea, cuando nosotros empezamos en los primeros meetups éramos, no sé, 25, había 100 personas registradas. Hoy hay miles, casi decenas de miles en los meetups, varias decenas de miles en los grupos de Facebook. Ya no es solo Bitcoin, sino que nacieron un montón de redes, de tecnologías. Veo un crecimiento en la comunidad, pero sobre todo veo una maduración muy grande en la comunidad. El grupo de Bitcoin Argentina es uno de los grupos más grandes de Bitcoin del mundo y sin duda es el más grande en español y es diverso, ni siquiera los administradores tienen claro para dónde quieren que vaya el grupo. Toma la forma que tiene y representa mucho los valores de Bitcoin de la manera que se maneja la comunidad. El hecho de que haya crecido la comunidad y se haya abierto mucho también hizo que de repente aparezcan algunas personas que han intentado o intentan tomar algún tipo de ventaja que no está buena, desde algún tipo de fraude o algún tipo de ilegalidad y bueno, nos hace también permanecer siempre en guardia. El crecimiento de la comunidad va evolucionando de forma cada vez más grande a medida que suceden hitos de crisis económicas, de situaciones donde la gente se ve forzada a moverse a Bitcoin porque realmente el Estado o el gobierno ya no les puede ofrecer soluciones reales, ¿sí? Y ahí es cuando se dan cuenta del valor que tiene esta tecnología. Creo que muchos argentinos y en general latinoamericanos se vieron tentados por indagar un poquito más sobre Bitcoin, sobre la tecnología, pero más especialmente sobre una forma de reserva de valor. Creo que la comunidad creció muchísimo explorando esa virtud de Bitcoin, el tema de la reserva de valor. Yo la verdad que antes de entrar a Bitcoin no conocía a nadie que estuviera en Bitcoin y después que entré la verdad que seguía un poco en la misma. O sea, entré yo a Bitcoin, conocí Bitcoin y en mi entorno la verdad que nadie había escuchado, nadie lo conocía. Quizás pasa un tiempo y ayudas a una persona cercana a que haga su primera transacción o que adquiera sus primeros satoshis. Y es uno y pasa un tiempo y son dos y hoy por hoy la verdad que la mayor parte de mis amigos más cercanos todos tienen Bitcoin o una fracción de Bitcoin. Entonces decís, está pasando. ¿Viste? Cuando ves esas cosas decís, ojo, o sea, está pasando. Y yo creo que la comunidad creció mucho a nivel nacional gracias al proyecto de la Bitcoineta. Yo creo que creció mucho la comunidad. Porque hasta antes tenías que venir sí o sí a Buenos Aires o ir a un lugar con más actividad bitcoiner. Y la Bitcoineta llevó eso y creo que hizo crecer mucho la comunidad. Y hoy somos más. Al principio eran los más locos, los más geeks, los más programadores, que por suerte han quedado. Y ese núcleo inicial de locos sigue estando, se sigue manteniendo y luego a medida que fue pasando el tiempo y hemos transmitido el mensaje se han incorporado segundas oleadas de personas, ya sean economistas, abogados, gente que está muy interesada en el tema y creo que todavía faltan siguientes oleadas de personas que se vayan incorporando a la comunidad. Por suerte la comunidad latinoamericana es muy amplia, es muy rica, es muy diversa y todavía tiene mucho camino por recorrer. La comunidad humana, la comunidad de gente que conocemos y que se vincula activamente, la veo que crece cada vez más, o sea, cada vez más gente participa en los espacios que construimos, pero después la gente común que entra a Bitcoin por alguna razón y quizás no profundiza lo suficiente, crece en forma natural y bastante.
y sobre todo en Argentina, ¿no? O sea, veo un crecimiento enorme.